días, bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de estudio. Darte las gracias por cada uno de los mensajes que has estado siguiendo, si los has estado viendo semana tras semana, cada uno de los mensajes que se han estado compartiendo por este medio. Nuestra intención es que Dios haya bendecido tu vida, que Dios haya edificado tu vida y que se haya cumplido el propósito por el cual fue enviado el mensaje. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la resurrección de Jesucristo y vamos a estar mencionando un aspecto que es fundamental e importante que entendamos y que podamos experimentarlo en nuestra vida, y es bajo el concepto de vivir una vida en comunión con el Cristo resucitado. Creo que eso es muy importante que nosotros como creyentes los tomemos en cuenta, porque de hecho de eso depende muchísimo cómo yo vivo mi vida como creyente y si la estoy viviendo conforme a lo que las Escrituras dicen de que la debemos vivir. Entonces, para poder vivir una vida como creyentes, debemos vivir una vida sometida y pegada completamente a aquel al que es el dador de la vida, el que es el dador del Evangelio, aquel que es el dador de la gracia, el dador de todo lo que nosotros hoy podemos disfrutar como un regalo inmerecido, porque pues no merecíamos nada, pero gracias a su infinito amor, hoy podemos disfrutar eso y podemos descubrir que podemos vivir una vida plena siempre y cuando la vivamos sometidos y bajo la comunión de ese Cristo resucitado. Para eso podemos ver en Levítico 23, ¿no?, donde están descritas las 7 fiestas solemnes de Jehová. Esta fiesta que Dios ordenó al pueblo de Israel que celebrasen perpetuamente, y en la gran mayoría de las fiestas tienen relación con el campo, con la agricultura, están relacionadas con la siembra y con la cosecha. Específicamente la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias y la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas tenían relación con la cosecha, y la fiesta de los primeros frutos de las primicias pues estaba relacionada con la primera cosecha que el pueblo de Israel tenía que recoger, ya que de ella tenía que llevar los primeros frutos al Señor. Entonces, entendiendo que el pueblo de Israel era una sociedad agrícola, que se conocía como una sociedad que se dedicaba al campo, a la siembra, ellos tenían como concepto de oración, o se podría decir que la adoración y la alabanza estaban relacionadas al campo, al labor de sus manos, al sudor. Eso se había convertido para ellos en algo sagrado, porque el campo, el trabajo, la siembra, la cosecha, la agricultura, envolvía un mismo ritual de adoración, de sacrificios. Entonces todo formaba parte de una misma cosa. Pues al ser así, de esta manera, la lluvia jugaba un papel fundamental, y es que para ellos se convirtió en un sinónimo de bendición, y sin ella pues era difícil que el pueblo de Israel pudiese sobrevivir. Entonces estas fiestas nos traen a nosotros en las Escrituras, escondido tras sí, el propósito principal por el cual Dios había dicho que se celebrasen. Cuando leemos en las Escrituras, en Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice: las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces esto quiere decir que Dios estableció que se celebrasen las fiestas en el pueblo de Israel, con el propósito principal de que estas fiestas en el tiempo tuviesen un cumplimiento profético. Cada una de las fiestas simbolizan, dentro del orden profético de Dios, dentro del calendario profético de Dios, simbolizan un evento que iba a suceder ya sea en el tiempo o al final de los tiempos, que estaban relacionados con Cristo. Todos apuntaban a Cristo, todos apuntaban al mismo plan de redención que Dios ya tenía preparado para la humanidad, que hoy nosotros, por su gracia y su misericordia, participamos de él. Seguimos leyendo. Y dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir,
la realidad se halla en Cristo. Entonces podemos entender que estas fiestas eran una sombra, eran una figura de lo que Dios realmente tenía preparado para nosotros. Y dice, era una sombra de la realidad, de la verdad, de la sustancia, de eso verdadero que se iba luego a ejecutar con la venida de Jesucristo. Entonces podemos entender hasta dónde vamos, que Dios le dio al pueblo de Israel orden que celebrasen una fiesta. Pues todo esto venía desde antes de que ellos saliesen de Egipto, y cuando salieron de Egipto ellos salieron con ordenanzas de parte de Dios para que celebrasen cierta fiesta. Luego, cuando están en el desierto, Dios le da a Moisés instrucciones más específicas acerca de todo esto y de cómo se deberían de hacer cada una de estas, en qué tiempo deberían hacerse. Pero hasta que ellos no llegaron a la tierra prometida, pues específicamente la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos, pues no se celebró. Aunque cuando estaban en el tabernáculo, en el desierto, pues ellos sí que presentaban diversas ceremonias y sacrificios a Dios, que era lo que mantenía el pueblo de Dios en conexión con Dios por medio del sacerdote, por medio de Moisés, por medio del sistema que Dios había establecido para que se llevase el sacrificio y para adorar el nombre de Dios. Estas fiestas son 7 fiestas que están descritas en Levítico 23, no vamos a hablar acerca de ellas. Pero ahí podemos leer que está la fiesta de la Pascua, que simboliza la crucifixión y muerte de Cristo, la de el pan sin levadura, y la fiesta de las primicias, que nos habla acerca de la resurrección de Cristo. Pues seguido de esto está la fiesta de Pentecostés, la de las trompetas, la de Gran Día de la Expiación, la fiesta de los tabernáculos, que después detalladamente es muy importante que nosotros podamos leer, escudriñar y ahondar en ellas, porque ellas nos van a enriquecer de ese conocimiento que a veces necesitamos para poder comprender las Escrituras, porque sabemos que Jesús dijo que es necesario que la escudriñemos, es necesario que nosotros no solo leamos por encima las letras, sino que eso contiene dentro de sí el espíritu, que es lo que realmente le da vida a la palabra, ese espíritu que debe a nosotros, cada vez que vamos a las Escrituras, nutrirnos, alimentarnos, avivarnos, exhortarnos, edificarnos, dirigirnos y ser esa lámpara en nuestro camino, ser esa lámpara a nuestros pies que nos conduce. Por eso es importante que no solo podamos ir y leer que Dios dice algo, sino por qué Dios lo dice y para qué Dios está ordenando algo. En este caso, las primicias, vemos en Levítico 23:10, Dios le dice a Moisés: entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entres en la tierra que yo os daré y seguéis su trigo, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados. Dice, el día siguiente al día de reposo la mecerá. Es decir, que cuando el pueblo de Israel sembraba los granos en la tierra, ellos debían estar atentos a la aparición de los primeros tallos, las primeras espigas de cebada, los primeros frutos, para recogerlos y hacer con eso una gavilla, o sea, un manojo. Ese manojo iba a ser llevado al sacerdote y el sacerdote lo presentaría delante del Señor, dice que lo mecería delante de Dios, y eso lo haría el primer día de la semana. Ahora, aquí es donde entra lo hermoso y lo glorioso de lo que Dios esconde detrás de todo esto, y es que casualmente podrían decir muchos que eso sucedió el mismo día en el que Cristo resucitó, pero es que Dios tenía ya todo desde antes de la fundación del mundo, todo lo tenía establecido que sucediese de la manera que sucedió. Entonces, ese manojo se iba a presentar el primer día de la semana, y Jesucristo resucitó ese primer día de la semana, pues las Escrituras hablan de Cristo como esas primicias, y hace mención, más adelante vamos a leer, cuando el apóstol Pablo lo menciona, hablan que Cristo, esa primicia que resucitó de entre los muertos, entonces está diciendo que Cristo era no solo uno que había resucitado, sino que era el primero, el primogénito de los muertos resucitados para vida eterna, con un cuerpo de gloria. Pues cuando nos encontramos en la Biblia podemos ver casos de resurrección, específicamente el de Lázaro, que todos conocemos, pero nos damos cuenta que Lázaro resucitó y volvió a morir.
Aparte su muerte, pues era con un propósito específico que Dios había determinado para glorificar su nombre y para enseñar lo que quería enseñar en el momento. Pero cuando vemos a un Cristo resucitado, vemos a un Cristo que hasta el día de hoy está vivo y que ese Cristo resucitó en un cuerpo totalmente diferente al que murió, donde llevó todos nuestros pecados. Y era un cuerpo de gloria que hasta el día de hoy Jesús permanece vivo. Entonces Jesús es la primicia, Jesús es el primero de la resurrección, es el primero en resucitar de los muertos para salvación y para vida eterna. Esto es lo que simboliza la fiesta de los primeros frutos, es el propósito principal por el cual Dios estableció la fiesta. Principalmente la fiesta iba a mostrar a Cristo resucitado, siendo el primero de los muertos en resucitar para una vida eterna y gloriosa delante del Padre. Entonces podemos encontrar a Jesús, el Cordero de Dios, muriendo el día de la Pascua por la expiación de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Vemos luego a Jesucristo siendo sepultado cuando se celebraba en la fiesta de los panes sin levadura, y luego encontramos a un Jesucristo al tercer día, en el mismo día de primicia, cuando el sacerdote estaba llevando el manojo, la gavilla, para ser presentada. Pues en el mismo instante Jesucristo estaba resucitando. Eso está en Mateo 28, capítulo del 1 hasta el 6, dice: pasado el día de reposo, al amanecer, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice, no está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 nos dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces podemos comprender que Jesucristo no solo es el primogénito del Padre, no solo es el Hijo primogénito, no es el primero, sino que dice que Él es el primogénito de los muertos. Ahora, ¿qué significa el primogénito de los muertos? Aunque no se mencione la palabra vida y resurrección, pues el concepto bíblico está hablando específicamente de eso, que Él es el primogénito de la vida, el primogénito de la resurrección. Lo dice Pablo detalladamente en 1 Corintios 15, 20 y 21. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, refiriéndose a Cristo, al primogénito de los muertos, al primogénito de la resurrección, el primogénito de la vida. Entonces Jesús fue el primero en resucitar de los muertos, en vencer la muerte y en abrir el camino hacia la vida eterna. En 1 Corintios 15, 22 y 23 sigue diciendo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, haciendo referencia a nosotros, a su iglesia, que estamos esperando esa bienaventurada esperanza, ese momento glorioso en el que nosotros vamos a ser partícipes de la resurrección, si estamos muertos, y si no, como dice el Tesalonicense, pues que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre juntos con el Señor. Entonces todo esto tiene como principal propósito exaltar, mostrar y revelar la resurrección de Jesucristo. Nos damos cuenta que Dios, desde el principio de la creación, siempre ha tenido la intención de mostrarnos a Cristo en todo, y mostrarnos a Cristo y al plan de salvación, el plan de redención que tenía preparado para cada uno de nosotros, lo que nos hace pensar que siempre hemos estado en los planes de Dios, que usted y yo siempre hemos estado en sus planes, y que el día de hoy estamos aquí llamados para vivir una vida conforme a la vida que nos proporciona ese Cristo vivo. A lo mejor podemos muchas veces ver a un Cristo en una cruz lleno de sangre, con su corona de espinas, y nos quedamos con esa imagen y nos quedamos con ese Cristo, y ese Cristo es al que oramos, al que adoramos, al que seguimos, pero nos damos cuenta que Dios nos está haciendo un llamado a que podamos tener una vida de comunión con no ese Cristo que murió, sino el Cristo que resucitó,
y lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo lo primero es para Dios, pero Dios siempre debe ser el primero en todo en nuestras vidas. Y cuando Dios le dice al pueblo de Israel que lleve sus primeros frutos, está diciendo al pueblo de Israel y te está diciendo a ti y me está diciendo a mí que tenemos que llevar todo lo que para nosotros es más importante y todo lo que nosotros pensamos que tiene valor, llevarlo delante de Dios. Pero no solo eso, sino que Dios nos está pidiendo que nosotros mismos podamos darnos completamente a Él y que nuestra prioridad en nuestra vida sea primero el Señor. Lo dice Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios exhorta y llama a que lo que primero debemos nosotros buscar sobre la tierra es su reino, es su justicia, es su favor, es su gracia, su amor, todo lo que proviene de Él. Pues dice que nosotros debemos hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Pues no quiere decir que mientras que vivamos en esta tierra vamos a vivir despegados de las responsabilidades pues que competen a cada uno de los seres humanos que están sobre la tierra, pero siempre comprendiendo que nuestra ciudadanía no está aquí, que está allá arriba en los cielos. Y Jesús dice en Mateo 22, del 37 al 38, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y el grande mandamiento. Entonces deja establecido que lo primero que tú tienes que hacer en tu vida, por encima de todas las cosas, es amar al Señor. Esto significa que nuestra vida, viviendo en comunión con el Cristo resucitado, nos va a llevar a nosotros a poder vivir una vida colocando a Dios de primero en nuestra orden de prioridades y dándole el valor que realmente Dios se merece, porque eso es lo que hace el poder de la resurrección en un creyente. Hace que el creyente se mantenga vivo constantemente, y para que eso pueda producir vida en ti, tú debes tener la identidad en ti de que el Dios al cual sirves, al cual amas y el que te salvó, debe ser el primero en tu vida, y debes darle todo lo que debes entregarle a Él, porque realmente se lo merece. Nos encontramos en Josué con una cita, Josué 1:8, del 8 hasta el 10, muy conocidas por todos, donde Dios le dice a Josué: medita de día y de noche el libro de esta ley, dice, teniéndolo siempre en tus labios. Dice más adelante: te he mandado que seas fuerte y valiente, no temas pues ni tengas miedo, porque el Señor tu Dios estará contigo. Dice, te prosperará y tendrás éxito. Dios está diciendo a Josué: estaré contigo, voy a prosperarte todos los días de tu vida, pero la única condición que le pone es que medites de día y de noche. Medita día y noche, quiere decir que nuestra vida tiene que estar tan sumergida en el Señor que todo lo que hacemos, el primero tiene que ser Él. Desde que me levanto hasta la mañana, hasta que voy a dormir en la noche, Dios tiene que estar de primero en todas mis acciones, ya sea en mi trabajo, en mi universidad, en mi colegio, en cualquier sitio donde yo haga vida. Mi vida debe estar siempre fundamentada en que el primero de todo lo que yo hago es el Señor. Cada una de mis conversaciones que tengo, cada uno de los pensamientos que tengo, cada tiempo que paso con cualquier persona que pueda pasar, yo debo ser consciente de que estamos vivos para lo que Jesús dijo, y es que es para amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, Filipenses 3, desde el 7 al 10, el apóstol Pablo nos da una revelación acerca del poder de la resurrección de Cristo y nos muestra cómo esto afectó su vida y por qué él vivía de tal manera, porque él había comprendido este principio del poder de la resurrección. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3, desde el 7 hasta el 10, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe
El 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En otra versión podemos leer el Filipenses 3:10 que dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder de lo que lo levantó de los muertos. Dice, quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo estaba diciendo, quiero vivir una vida que se viva bajo el poder de esa resurrección gloriosa que experimentó Cristo, que él estaba esperando, pero que bajo ese mismo concepto él vivía. Porque él decía que todo lo que él tenía lo consideraba basura, lo consideraba como pérdida, todo lo que había alcanzado hasta el momento, sus títulos, sus nombres, su preparación, sus estudios, todo lo que Pablo era hasta ese momento, cuando él ponía en la balanza y ponía a Cristo resucitado en su poder y ponía sus logros, entonces se daba cuenta que eso no tenía ningún valor y que lo único que motivaba al apóstol Pablo a poder dejarlo todo por causa de este evangelio glorioso era ese Cristo que había resucitado. Y él mismo dice que sin Cristo resucitado en vana es mi predicación. El apóstol Pablo, es vano que yo predique, es vano que yo enseñe, es vano que llame al arrepentimiento si el Cristo el cual predico no resucitó. Pero como ese Cristo resucitó, entonces hoy yo poseo el poder para que el evangelio que yo predique pueda transformar vidas y pueda transformar mi vida especialmente, porque creo y vivo bajo el poder de la resurrección. Y vuelvo, repito, estamos llamados como creyentes a vivir en comunión con el Cristo resucitado. Entonces, para poder participar de la resurrección o del poder de la resurrección o poder disfrutar de una comunión con el Cristo resucitado, es necesario que nuestra vida sea moldeada, sea transformada, y eso sucede a través del proceso que Dios hace pasar a cada uno para que mengue. Dios te quebranta, Dios te lleva a donde tiene que llevarte para que tu viejo hombre pueda morir, para que tú puedas renunciar a todo eso que tienes que cambiar en tu carácter, en tu manera de ser, en tus pensamientos, en tus hábitos de vida, para que pueda menguar tu persona y que pueda Cristo crecer y entronarse en nuestra vida. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel no disfrutó de los primeros frutos hasta que no salió del desierto. Hasta que no salieron del desierto, los primeros frutos pues no fueron presentados delante de Dios, porque fue necesario que ellos padecieran antes. Y cuando digo padecer, no quiero decir que estamos llamados a sufrir en esta tierra y a llorar y a lamentarnos, no, sino que ese sufrimiento es el producto de la transformación que Dios está produciendo en tu vida. De que Cristo te está pasando de ser una vieja criatura a una nueva criatura para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, vivir bajo el poder de la resurrección significa que ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí, y que muchos conocemos al Cristo Salvador, pero pocos conocemos el poder del Cristo resucitado, y a veces nos quedamos con una sola porción del Evangelio, pero el Evangelio tiene muchas riquezas más que usted y yo debemos de hacernos de ella y poder decir, esto es lo que necesito para mi diario vivir. Porque muchas veces estamos batallando nosotros en nuestras propias fuerzas sin darnos cuenta que el poder que necesitamos día a día está allí en las Escrituras, está allí cuando entro a la intimidad de Dios y puedo dejar que Dios transforme mi vida y quite todo peso y me condicione o me forme o me capacite para yo poder vivir una vida de creyente digna sobre esta tierra. Entonces, vivir de la resurrección es experimentar una transformación constante de quiénes somos, de nuestro carácter, de lo que nosotros pensamos que está bien para nosotros, pero que va en contra de la voluntad de Dios o en contra de las Escrituras, es ser transformados constantemente. Efesios 4, del 12 y el 13 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para que la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo, de este modo todos llegaremos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a una humanidad perfecta que se conforme
a la plena estatura de Jesucristo. Esto quiere decir que nosotros debemos vivir una vida constantemente renovada y transformada en Dios. Y esto sucede cuando Cristo se ha convertido para mí en algo personal, algo tangible, se podría decir, algo verdadero, algo cercano. Y es que cuando nuestra vida no está siendo transformada, esto quiere decir que ese Cristo en el cual yo creo, en ese Cristo al cual yo predico, ese Cristo el cual yo digo tener, pues realmente no lo he experimentado, realmente no lo he conocido. Creo que vino un Cristo, me salvó, pero me olvidé de que ese Cristo que me salvó resucitó y está vivo y está esperando que cada creyente vaya y pueda vivir una vida de comunión con Él, que a eso estamos llamados. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dios quiere que tengamos comunión con ese Cristo resucitado. Eso nos va a garantizar que nuestra vida como creyente va a ser una vida de victoria constantemente. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a ir siendo transformados. Dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Vamos a ir sufriendo transformación que nos va a preparar a nosotros para ese gran día que estamos esperando. Porque dice la primicia que ese manojo, esa gavilla es Cristo. Ese primer fruto que se recogió es Cristo, pero usted y yo somos lo siguiente de la cosecha de Dios, y para poder ser dignos de ser recogidos o que Cristo venga a buscarnos, nosotros tenemos que sufrir una vida de transformación para poder estar preparados para ese tiempo glorioso. Y es hermoso porque vemos que Cristo es el primogénito de Dios, el primogénito de María, el primogénito de los muertos resucitados, el que es antes de todo. Cristo es la preeminencia, el primero de muchos hermanos. Cristo es el primero de Dios. Y ese primero de Dios, Dios lo entregó para ti y para mí. Lo primero lo dio Dios antes que nosotros. Antes que Dios te pidiese que dieses lo primero, antes que Dios le pidiese al pueblo de Israel que diese lo primero de su fruto y lo primero de todo, porque luego le exigió el primogénito de los animales, el primogénito de los hijos que fuese consagrado. Él ya tenía en su plan de redención que su primogénito, su primero, su glorioso Hijo iba a ser entregado por nosotros. Eso nos dice a nosotros que estamos llamados también a entregar lo primero a Dios, lo primordial a Dios. Siempre debe estar en nuestra orden de prioridades el Señor de primero. Ese Cristo resucitado es el que nos va a ayudar a que podamos tener en nuestras vidas estos conceptos hechos realidad y que no sean solo escrituras y letras que podamos nosotros leer cada día. Entonces, para finalizar, es muy importante que comprendamos que Dios, desde el principio de la creación, había destinado a ese Cristo. De hecho, dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, ya Cristo había estado preparado para venir a morir por nosotros y para resucitar. Y para que el día de hoy nosotros podamos vivir una vida en comunión con ese Cristo resucitado. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que vivir bajo el poder de esa resurrección para poder ser transformados día tras día. Espero que Dios pueda bendecir tu vida a través de esta palabra, que puedas tomar de ella lo que necesitas para ser transformado y que Dios pueda hacer en ti la obra día tras día que Él quiere hacer para que podamos estar a la estatura del varón perfecto de su Hijo Jesucristo. Dios te bendiga.